La educación sexual no es solo para niños. Arati Prasad. En el programa anterior de Redes, la bióloga y divulgadora Arati Prasad habló con Punset sobre la posibilidad futura de tener hijos al margen del embarazo. En este nuevo capítulo, Prasad regresa al programa para dar un paso más y dar a conocer las puertas que están abriendo campos como la clonación o las células madre, ante un futuro en el que podamos concebir hijos sin practicar sexo. Y la mirada de Elsa aborda hoy las frágiles diferencias que separan a hombres y mujeres. Diferencias a veces utilizadas como trincheras insalvables, si bien se trata a menudo de distintas maneras de expresar las mismas emociones. Hace unos 148 millones de años, a nuestros ancestros mamíferos les sucedió algo que hizo que desde entonces siempre necesitaran un padre y una madre para reproducirse. Parece que ciertos genes implicados en la nutrición del bebé en el útero quedaron bloqueados en las hembras de nuestros ancestros, pero no en los machos. La nutrición del bebé en el útero pasó entonces a ser controlada por el ADN del padre, por lo que la contribución masculina sería imprescindible al engendrar y gestar a nuestros descendientes. Hoy, con el avance científico y tecnológico, estamos burlando algunas restricciones de nuestra biología. Y ante dichos avances, cabría preguntarse si podríamos reproducirnos sin necesidad de tener dos progenitores, es decir, un padre y una madre. ¿Sería eso posible? En este capítulo de Redes lo averiguaremos junto a la bióloga Arati Prasad. Hay una pregunta que probablemente permanecerá durante otros 100 años. Como decías, si los animales o algunos animales pueden tener crías sin un macho, ¿cómo podrá el ser humano tener un bebé sin un macho? Los seres humanos son mamíferos. Así que todo esto se remonta a un fenómeno que le sucedió hace 148 millones de años a uno de nuestros antepasados. ¿En qué punto algunos de nuestros genes empezaron a bloquearse de una manera específica según el género? Solo hay unos 80 de ellos, pero los que están bloqueados en el macho no lo están en la hembra y viceversa. Yo lo describiría así: si tuvieras dos ejemplares del mismo libro, pero en un libro no pudieras leer las páginas 10 y 12, cogerías el otro ejemplar para leer esas páginas. Y en este no puedes leer la página 9, así que debes volver a primer ejemplar. Sucede lo mismo con la madre y el padre. Las palabras están ahí, pero no se pueden leer. Los genes están ahí, pero no se pueden leer. Para poder leer la historia entera debes tener los dos progenitores. Los genes bloqueados de esta manera son los que controlan el desarrollo cerebral y el crecimiento. La idea interesante aquí es: ¿por qué en los seres humanos y los mamíferos es así, pero no en otros animales? Creo que todo tiene que ver con la placenta. Si observamos los genes no bloqueados del macho, veremos que son los que controlan el crecimiento de la placenta y ciertas partes del crecimiento del cerebro. El padre controla lo bien que la cría extrae los nutrientes de la madre. El embarazo por fuera es algo fantástico, casi mágico. Los cambios en la mujer son maravillosos, al menos visto desde fuera. Pero por dentro resulta que es todo lo contrario. Es una especie de batalla en la que el sistema inmunitario y el organismo de la madre deben organizarse para proteger al futuro bebé, nutrirlo y al mismo tiempo protegerse y nutrirse a ella misma también. Piensa en muchos animales, también los seres humanos, que son promiscuos por naturaleza.
El padre fertilizaría el óvulo y la madre se encargaría de la cría. Luego el padre se iría y quedaría libre. Sin embargo, aunque se haya ido, quiere asegurarse de que la cría que ha creado saca todo el provecho posible de los nutrientes maternos. La madre, por su lado, probablemente tiene otras crías y tendrá más, incluso con otros padres. Pero también quiere proteger sus propios nutrientes para sí misma. Los genes paternos intentan maximizar lo que la cría puede tomar del organismo de la madre. Así que es posible que todo este sistema que se desarrolló, que ahora implica que hombres y mujeres se necesiten el uno al otro para reproducirse, sea consecuencia de la historia de la evolución y sirva para proteger a un hijo cuando las personas se reproducen de esta manera. Al principio no había sexo. Durante casi 3.000 millones de años, todas las células del planeta se reproducían simplemente copiándose, es decir, dando lugar a clones. Esas células se llaman procariotas y todavía dominan la Tierra. Son las bacterias. Su material genético consiste en una hebra de ADN circular que se halla libre en su interior. A veces se intercambian genes unas células con otras, pero este fenómeno se produce al azar y no tiene nada que ver con su reproducción. Sin embargo, hace 850 millones de años apareció un nuevo tipo de célula que revolucionaría la vida, la célula eucariota. A diferencia de las bacterias, su ADN está empaquetado en cromosomas y encerrado dentro de una cápsula, el núcleo. Así que los intercambios genéticos al azar ya no son posibles. La mezcla de material genético solo se produce ahora a través de un complejo proceso. Dos células han de fusionarse para compartir su ADN, dando lugar a una nueva célula que es una mezcla única de los genes de las progenitoras. Lo llamamos reproducción sexual. Y como consecuencia de esto, aparecen células muy variadas que dan lugar a todos los tejidos que conforman los hongos, las plantas y los animales. Gracias a estas células existe la enorme variedad de seres vivos que conocemos. Sin embargo, el apareamiento, al menos en los animales, también tiene sus desventajas. Encontrar una pareja requiere una gran inversión de tiempo y energía, y el mismo acto sexual puede ser costoso y a veces incluso peligroso. Así que cabe preguntarse si no sería mejor reproducirnos como lo hacen los habitantes más antiguos de nuestro planeta, las bacterias. ¿No sería más sencillo? A ver, una pregunta personal. ¿Crees que podría ser mejor tener un hijo como resultado de una sola persona? ¿Sería menos arriesgado? ¿Sería menos perjudicial? Contemplemos los orígenes del sexo. Partamos de los animales que no tienen sexo, que son muchos. En biología hay algo que llamamos la paradoja del sexo, que afirma que el sexo es potencialmente peligroso para las hembras. Puede causarles daños, puede contagiarles virus y además diluye el ADN materno, ya que cada cría recibe solo la mitad de su ADN. En términos reproductivos, sería mucho más eficiente transmitir todo tu ADN a tu hijo que tener dos individuos, ya que así solo tendrías que copiarte a ti misma. Sin embargo, si hay dos buenas cualidades genéticas en dos individuos, sin sexo nunca las podrás reunir en un descendiente. En cambio, si te apareas, podrías reunir esas cualidades para dar a tu descendencia las buenas cualidades de los dos progenitores. Así que ambas cosas tienen ventajas e inconvenientes. Por un lado, tenemos la diversidad genética. Tener más diversidad es casi siempre mejor que tener menos. Así que probablemente sea mejor tener sexo. Pero hay especies que se han reproducido con éxito durante millones de años. Sin sexo. Sin sexo. La otra cuestión verdaderamente importante es, por ejemplo, si una mujer quisiera tener un hijo por su cuenta. No de manera natural, porque no es posible con la tecnología actual.
no sería un clon de sí misma. Cuando producimos óvulos y espermatozoides, el ADN se agrupa de manera desordenada, de modo que cada óvulo no es exactamente igual que otro y tampoco es exactamente la madre. Por eso, cuando tienes hermanos y hermanas del mismo padre y la misma madre no son idénticos, puesto que ningún óvulo de la madre y ningún espermatozoide del padre son idénticos. Por eso no creamos clones, sino hijos diferentes. Es curioso cómo antes incluso de nacer, resulta que nuestro padre y nuestra madre ya se han repartido las tareas para cuidarnos. Cada uno de ellos tiene su función. Y es algo puramente biológico, promovido por las señales moleculares que se generan dentro de nuestras células. Mientras los genes del padre controlan el desarrollo y correcto funcionamiento de la placenta, los genes de la madre controlan el crecimiento del embrión. Realizaron estudios con ratones a partir de la siguiente cuestión. Si necesitamos 2 series de ADN para procrear, ¿por qué esas 2 series no pueden venir de un macho o de una hembra? Ya que son 2 series. ¿Cuál es la diferencia? Así que tomaron 2 muestras de ADN de 2 óvulos e intentaron crear una cría de ratón con ellos. Luego tomaron esperma y ADN de esperma y lo introdujeron en un óvulo, es decir, para crear una cría de ratón a partir de 2 padres. Ninguno de los 2 experimentos funcionó, pero descubrieron algo muy interesante, que cuando se usan 2 óvulos obtienes un embrión bastante bueno, pero sin placenta. De otro modo, se obtiene una buena placenta y tejidos de crecimiento, pero un embrión muy malo. A esto es lo que me refería. Los genes del padre controlan la placenta y los tejidos de crecimiento, mientras que la madre controla el crecimiento del embrión. En ese momento nos dimos cuenta de que es algo biológicamente establecido en nuestros genes. Sin embargo, creo que en el año 2004 un grupo de científicos japoneses observó estos genes bloqueados. No había muchos. Los de los ratones son los mismos que están bloqueados en el ser humano. Podría decirse que son los mismos. Desbloquearon 2 de esos genes de control. Los genes del centro de control, algo así como el cerebro que controla el resto de los genes. Pudieron hacer algo que nunca antes se había hecho. Descubrieron que los bloqueos que se daban en los genes no son permanentes. Vienen y van durante el desarrollo del óvulo y también del embrión. Así que no es algo fijo, sino que cambia con el tiempo y según la etapa de desarrollo. Tomaron un óvulo maduro, listo para ser fertilizado, de una rata y otro óvulo muy temprano e inmaduro de otra rata, porque ese bloqueo aún no se había establecido. Y tomaron los genes. Lo que hicieron con el óvulo inmaduro fue hacer que genéticamente se pareciera a un espermatozoide y lo utilizaron para fecundar el óvulo. Por primera vez en la historia obtuvieron una rata con 2 madres y sin padre. Esa rata, que fue hembra, consiguió tener sus propias crías. Era fértil. Hombres y mujeres siempre se han necesitado mutuamente para hacer bebés. Sin embargo, en las mitologías de distintas culturas se repite la misma historia. El primer hombre sobre la tierra desciende de un único progenitor. Los dioses no necesitan a nadie más que a sí mismos para dar lugar a sus hijos humanos. ¿Y si nos volviéramos como ellos, como los dioses? ¿Y si dejásemos de necesitar pareja para engendrar vida? La manipulación genética en el laboratorio está abriendo la puerta a que, técnicamente, sea posible obtener embriones formados por combinaciones de nuestros propios genes. Para ello, solo necesitaríamos nuestro propio depósito de óvulos, espermatozoides o incluso células madre. Luego, la gestación posterior sería posible mediante un útero artificial donde incubar estos embriones bajo condiciones controladas. Quizá algún día podamos generar individuos completos a partir de nosotros mismos. Gracias a ello, mujeres que no pueden concebir, parejas gays o cualquier persona tendrían la opción de ser madre o padre.
Hace unas décadas algunos científicos decían, la gente se equivoca. Se referían a que prestamos demasiada atención al físico y que nos enamoramos por el físico en lugar de hacerlo por la proyección genética futura. En cierto modo, tu manera visionaria de ver el sexo nos hace recordar que lo importante es cómo acaba todo este proceso. Y que nosotros y nuestras sociedades estamos cambiando. Por ejemplo, uno de los motivos por los que las mujeres tienen hijos más tarde es porque reciben más formación. Sí. No queremos regresar a una situación en la que las mujeres no recibían tanta formación o no tenían las mismas oportunidades. Pero independientemente de lo que hagamos socialmente y de lo que el gobierno haga, proporcionar asistencia infantil o lo que sea que haga o no, aún tenemos este reloj biológico que se detiene. Creo que una de las cuestiones importantes del futuro será que las mujeres no tengan este reloj. Quizás puedan generar óvulos nuevos y sanos. Cuando la mujer envejece, el ADN de los óvulos es menos sano y por eso nacen criaturas con deficiencias como el síndrome de Down, en el que hay 3 copias del cromosoma 21 en lugar de solo 2. Sale mal. Pero imaginemos una situación en la que las mujeres, como los hombres, no tuvieran límite temporal. Así es. En una conferencia que di, una mujer mayor me dijo, pero eso es natural. Que una mujer deje de tener hijos a una edad determinada es natural. Creo que era natural, pero recordemos que cuando se produce la menopausia, alrededor de los 50 años, en gran parte de la historia de la humanidad, las mujeres no vivían mucho más de esos 50 años. En la actualidad, si vivimos 100 años, eso representa la mitad de la vida. El cerebro funciona, el cuerpo funciona, pero los ovarios han dejado de trabajar. No son solo la menopausia o la reproducción. Asociamos a la menopausia que los huesos sufren, que puede haber un riesgo de cardiopatía. Hay muchas cosas así. Y se está pidiendo a las mujeres que vivan con eso durante mucho más tiempo. Nunca hemos tenido una vida tan larga como la que vivimos en la actualidad. Y la vida se alargará aún más. La menopausia y muchos de esos mecanismos biológicos y genéticos evolucionaron en una época en la que vivíamos de una manera muy distinta a la actual. Además, hablamos de ser natural mientras decimos a nuestros adolescentes que no tengan hijos. ¿Es eso natural? Si nos fijamos en sus cuerpos, estos están listos para reproducirse y los adolescentes quieren sexo todo el rato. Así que, si lo pensamos, hacer que no se reproduzcan es en cierto modo una manera de alterar la genética. Así que es natural que los adolescentes tengan hijos, pero les decimos que no lo hagan porque socialmente no es bueno. Es natural que las mujeres tengan la menopausia y dejen de tener hijos, pero quizás no alcances esa etapa hasta que tienes 40 años y dices, tengo casa, tengo una carrera, estoy lista, pero ya no tienes óvulos. Pero ahora estamos equiparando la formación, la carrera profesional e intentamos competir con los hombres. La Comisión Europea y los gobiernos dicen, las mujeres deberían estar en las juntas directivas de las empresas. ¿Dónde están? No están ahí porque son las que piden la baja para cuidar de la familia. Podemos intentar igualar las cosas, pero el problema es biológico y algunas de estas tecnologías podrían responder o dar soluciones a estos problemas. La idea de tener hijos sin la contribución de una pareja nos resulta extraña porque va en contra de todo lo que asociamos con nuestra especie. Al fin y al cabo, el grupo familiar fue lo que nos permitió sobrevivir en un primer lugar, en la sabana africana, donde evolucionamos desde los primeros homínidos y nos convertimos en el Homo sapiens. Pero también supondría una opción que abriría nuevos caminos para la humanidad. ¿Quién sabe si nos llevaría a eliminar esa división ancestral entre hombres y mujeres que ha condenado a las hembras en muchas ocasiones a un rol de madre del que muchas veces no se les ha dejado salir? ¿No nos permitiría por fin conseguir la igualdad entre géneros?
Todos los seres vivos nos reproducimos de dos formas básicas, sexual y asexual. La reproducción asexual implica que solo se utilizan las células de un individuo y por tanto se producen clones, es decir, organismos genéticamente idénticos. Nosotros, en cambio, para bien o para mal, nos reproducimos mediante el sexo. Esto nos permite fabricar nuevas combinaciones genéticas y ser más diversos. Así que los humanos nos complementamos y necesitamos los unos a los otros para crear y cuidar juntos algo tan fantástico y tan complicado como un bebé. Pero el sexo también implica que de alguna manera seamos diferentes. Hay quien quiere utilizar nuestras diferencias sexuales para denigrar o restar valor al otro sexo. En muchos países del mundo, las mujeres viven literalmente esclavizadas y sus verdugos están amparados por leyes, religiones y costumbres que fabrican a la medida de su codicia y de sus intereses personales. Lo que no nos explican con la suficiente claridad es que nuestras supuestas diferencias penden de unos hilos muy frágiles, culturales, genéticos y químicos. Todos ellos están tejidos por lo único que tiene poder para cambiar físicamente el cerebro, por las ideas y la cultura, entendida como un conjunto de costumbres. Por una parte están los estereotipos. Por ejemplo, habéis oído muchas veces que parece que los hombres no sienten igual que las mujeres. ¿Tú qué crees? ¿Hombres y mujeres sienten lo mismo? Hola. Hola. ¿Sentimos lo mismo hombres y mujeres? Yo creo que cada uno siente de una manera. A nosotros nos gusta más el orden, el tener las cosas en su sitio. En todo yo puedo ser más pasional, el menos, yo más cariñosa, el menos, o sea, todo así. De pequeño me gustaban las pistolas, los carros de combate. A nivel de nuestras edades hay una diferencia tremenda. Ahora ya la juventud es diferente. Les educaron para ser muy diferentes. Exactamente. ¿Sentís lo mismo? No. No, bueno, yo creo que así. ¿Tú crees que sí, tú crees que no? Yo creo que los hombres tenemos mejor sentimiento que las mujeres. ¿Menos o más? Más. ¿Más sentimientos? Yo creo que sí. Creo que hay una psicología masculina y una femenina. Yo creo que sí que sienten igual, pero que lo exteriorizan totalmente diferente. Igual no lo muestran tanto. Igual no lo demuestran tanto. La verdad es que hombres y mujeres sienten lo mismo, pero lo expresan a veces de forma diferente. Por ejemplo, las mujeres cuando están estresadas necesitan hablar, porque generan progesterona que las calma. Y es que una mujer usa unas 25.000 palabras al día de media frente a los 12.000 que utiliza un hombre. En cambio, un hombre estresado tiende a necesitar un poco de tiempo solo para retirarse a su cueva. Así que preguntarle ¿qué te pasa? Puede ser contraproducente. Sí, estoy bien. Otro ejemplo, las mujeres cuando tienen un problema suelen necesitar ser escuchadas, que las comprendan. En cambio, el hombre, por cultura y por genética, tiende a querer encontrar soluciones concretas a los problemas de su pareja. Eso puede aumentar el estrés de su compañera. ¡Que me dejes sola! Por ello, si tiene un problema, una mujer tiende a buscar a otra mujer para que simplemente la escuche. ¿Tú cuando estás un poco estresado, qué te gusta hacer? ¿A qué recurres? Yo a lo mejor me cierro un poco en mí mismo. Sí, Se lo llaman meterse en la cueva, los psicólogos. No, yo chillando, yo chillo. Todo lo que yo siento, yo a él se lo suelto. Yo chillo. So you don't like talking as much when you're nervous? Not really. I prefer not to. ¿Y te gusta que te den soluciones o simplemente que te escuchen? Que me escuche. Contar los problemas, que te viene bien, porque si cuentas una vez o dos veces, ya es como que has descargado. Y cuando usted está estresada, ¿qué hace para relajarse? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Sí. Irme a la peluquería. Pero ojo, porque nada de esto es inmutable. Los estudios con transexuales nos han mostrado hasta qué punto, si administras a una mujer testosterona durante unos meses, adquiere no solo los rasgos físicos de un hombre, sino que también le cambia la estructura del cerebro y, por tanto, su forma de pensar tradicional. Y viceversa.
¿Aprenderemos a convivir con las diferencias de género como una simple estrategia que nos permite ser más diversos? ¿O decidiremos aplicar la tecnología para ser todos iguales o muy similares? Para superar prejuicios respecto a nuestras diferencias, basta con aprender a ser más empático, a ponerse en la piel del otro. Por ejemplo, los hombres tienden a ir más al grano, a valorar el final de las cosas más que el proceso. Si eres hombre, haz esta prueba. Cuando tu mujer te pregunte cómo te ha ido el día, cuéntale detalles, anécdotas y descripciones a las que quizás no sueles dar importancia. Háblale como si el resultado no fuese lo único importante. Verás qué cara pone. Los estudios también sugieren que los hombres se identifican menos con sus cuerpos que las mujeres y les gustan más los sistemas y las máquinas. Así que la próxima vez que a tu chico le pase algo con su coche, si se pone nervioso, acaríciale la nuca. Él reacciona así tal vez porque se identifica mucho con los objetos. La empatía, ponerse en la piel del otro para comprenderle, nos permite ser conscientes de los demás. Al fin y al cabo, cada hombre encierra dentro una mujer y viceversa. ¿Cuidáis lo suficiente al hombre y a la mujer que todos llevamos dentro? ¿Usted sabe que cuando estaba en el vientre de su madre fue un feto femenino durante por lo menos 7 semanas? Pues sí. Hay una mujer dentro de cada hombre. ¿Usted lo sabía eso? Sí, pero me da mucha rabia reconocerlo. Las diferencias son válidas si nos enriquecen. Si solo sirven para despreciarnos y dividirnos, probablemente lleguemos a la conclusión de que como nuestras diferencias son tan frágiles, tan tenues, podemos decidir borrarlas en pocas décadas. ¿Tú qué prefieres? No es magia, es inteligencia emocional. A mí me gustaría saber qué es un flechazo.